Continuamos nuestro tránsito por las monocotiledóneas para ver hoy tres familias en las cuales hay especies de algún interés. El espárrago, el Asparagaceae, el crocus, el azafrán, Eniridaceae y la chufa, Enciperaceae. Tres especies en familias más grandes donde tienen un cierto interés. Bueno, en primer lugar vamos a hablar del espárrago, Asparagus officinalis. El espárrago es uno de muchos arbustos de este género en los cuales se consume su tallo tierno. De hecho, hay muchas especies silvestres que se recogen de modo común, que son lo que llamamos espárragos trigueros. Es una especie, por tanto, que se ha usado probablemente desde el Paleolítico. Solo se pueden comer cuando son recién brotados, ya cuando están más maduros se lignifican y además pueden ser tóxicos. A partir de una de esas especies se generó el Asparagus officinalis, que es el que se cultiva. Su cultivo es complicado de saber su inicio, pero al menos hace más de 2000 años que se cultiva, porque como se ha consumido siempre es difícil discernir. Y el origen no está claro, parece que es entre el este de Europa y el oeste de Siberia. La palabra espárrago viene del persa y significa tallo, y es la palabra que ha entrado en todos los idiomas, por lo cual el origen parece muy probablemente de esa zona. En Europa lo consumen los romanos y los griegos, que lo valoran muchísimo, pero tras la caída del Imperio Romano se pierde en gran parte de Europa, aunque se mantuvo en España. Y después, más tardíamente, con el Renacimiento, empieza a volver a cultivarse en gran parte de Europa. Es un cultivo donde se recogen los brotes, pero que es muy intensivo en mano de obra, porque especialmente cuando se recoge espárrago blanco, hay que recoger dicho espárrago antes de que salga a la luz, porque cuando sale a la luz se empieza a colorear y pierde mucho valor. Y por tanto, su labor es muy intensa, una labor que aquí hay un vídeo que lo explica bastante bien. Se empieza a trabajar de noche y finaliza la jornada al despuntar el alba. Y hay que ir identificando los espárragos antes de que broten y se coloreen. Los espárragos que consumimos pueden ser los blancos, que se pueden consumir en fresco, o como es muy costumbre en España, consumirlos ya cocidos y embotados. También se pueden consumir espárragos que sí han sido coloreados, generalmente que crecen a densidades mayores y los tallos son menos gruesos, que son los que llamamos espárragos verdes. E incluso existe una variedad de Italia, que es espárrago morado, que llega a dar la luz del sol y que es más dulce y con menor cantidad de fibra y más crujiente al tamarlo. El espárrago se consume mucho en España, pero no somos los principales productores, porque la producción, que era fundamentalmente europea, hay mucha afición al espárrago, no solo en España. En Alemania la gente consume muchísimo durante la temporada de espárrago, que empieza al final del invierno y finaliza antes del verano, pero como es tan laborioso su recogida, se ha desplazado su cultivo a países donde la mano de obra es más barata. Empezaron con Perú, espárragos de Perú, después China. China es el principal productor mundial de espárragos y también está yendo a Marruecos. Cuando finaliza el periodo de recolección del espárrago, lo que se hace es, se deja crecer la planta para que vuelva a coger fuerza hasta que al final del verano se siega, se corta la planta entera para que vuelva a rebrotar al año siguiente. Bien, ahora vamos a hacer otra familia muy bonita, la familia Iridaceae, una familia bastante diversa, 2000 especies, en que destaca por el colorido de sus flores. Tenemos aquí la crocosmia, los crocus, los iris, los gladiolos, especies de flores grandes, muy conspicuas, y de hecho algunas de ellas, como los gladiolos y algunos lirios, iris es el nombre científico de los lirios, se utilizan como flor cortada. Pero vamos a dedicarle hoy un ratito a una especie muy interesante y muy curiosa, el azafrán. El azafrán, conocido por el nombre científico de Crocus sativus. Es como todas estas especies, una bulbosa, tiene un bulbo subterráneo, que es lo que se utiliza para reproducirse, y es muy interesante porque la parte de la planta que se utiliza son los estigmas. Los estigmas enormemente grandes que se han ido seleccionando de modo
artificial a partir de la especie doméstica. De hecho, lo que cultivamos como azafrán es un triploide que es estéril, se reproduce vegetativamente dividiendo los bulbos, y su uso es como especia. El azafrán es consustancial con nuestra comida para hacer arroces, y también como tinte. Da un color muy intenso. Se usaba, por ejemplo, para los colores amarillentos en las miniaturas medievales, y también se ha usado para teñir ropa. Su origen parece claro que está en algún lugar del norte de Persia hace más o menos 3.500 años. Y la llegada a España fue a través de los árabes, como muchos cultivos, como el arroz, como veremos dentro de un ratito las chufas. El azafrán es todavía más intensivo en mano de obra que el espárrago. Y ocurre lo mismo que el espárrago. España, que era un productor muy importante, sobre todo en Castilla-La Mancha y en zona de Aragón, de azafrán, no puede competir hoy en día porque la labor es muy, muy intensiva. De modo que el principal productor histórico y ahora es Irán, que produce casi el 90% de todo el azafrán. Tened en cuenta que esto es un cultivo en el cual azafrán florece en otoño. Antes tiene unas hojitas pequeñas verdes, y en octubre se recoge la flor. La flor se recoge para obtener los estigmas, lo que se llama la monda. Esos estigmas después se tuestan, no es un tostado realmente, se pone a 50 grados para secarlo, y entonces ya el azafrán adquiere unas propiedades que le permiten resistir mucho tiempo y guardarlo. La cantidad de estigmas que se recogen es muy pequeña. Estamos hablando de una producción de 8 a 12 kilos de estigmas por hectárea, y eso es una producción buena. Lo normal suele ser 5 kilos, pero puede llegar hasta 8 o 12 kilos, por lo cual el precio del azafrán es extremadamente caro. A pesar de ello, no compensa la gran cantidad de labor, dado los costes que hay en España. Aquí tenéis un vínculo, en la presentación lo podéis pinchar, en que de la denominación de origen de azafrán de Castilla-La Mancha, para que es un poquito cómo funciona. De hecho, es un cultivo muy espectacular, y merece la pena acercarse a los lugares más cercanos, a los más próximos, para ver cómo están los campos en octubre. No me acuerdo mismo la localidad, pero muy cerquita de Soria, en Zaragoza, hay varios campos, en Giloca, donde se pueden ver estos todo de color morado. Pero ahora mismo hay muy pocas hectáreas en España. Y para ir finalizando el tema que es muy breve, una familia muy grande, las Cyperaceae, 4.500 especies, le gustan mucho los ambientes húmedos, pero con muy poco interés económico. Solo hemos sido capaces de domesticar 2 especies. Una de ellas es el papiro, que es esta planta tan bonita que aquí, que crecía a orillas del Nilo. Crece en general en África, en muchas zonas húmedas, de la cual se utiliza su tallo. Su tallo tiene una fibra muy, muy flexible que permite realizar el papiro, que recibe el mismo nombre que la planta, que son las fibras machacadas de la planta del papiro, y que históricamente se ha usado para escribir, y todos los pergaminos de Antiguo Egipto se hacían sobre este material. Es flexible, se puede doblar, se recupera muy bien, y soporta muy bien la tinta y le mantiene. Aquí tenéis también un link a un vídeo en que explica cómo se fabrica el papiro. Y la otra especie que vamos a dedicar un poco más de tiempo, porque es muy importante en España, muy importante no, pero tiene mucha idiosincrasia, es la chufa, Cyperus esculentus, donde lo que se come es el tubérculo, que son las conocidas como las chufas. Las chufas es un cultivo que debe venir de Egipto hace probablemente más de 6.000 años, aunque parece todo a indicar que nuestros ancestros, incluso especies previas al Homo sapiens, la han consumido las chufas, estos tubérculos, como alimento básico. Por tanto, probablemente su uso precede mucho incluso a la especie humana. Como muchos cultivos que provienen del norte de África, la llegada a España fue por los árabes, y en Valencia se ha convertido hoy un producto muy característico. De hecho, la chufa está asociada totalmente a Valencia en España. Este tubérculo tiene bastante almidón, tiene aceite, tiene
una cantidad razonable de proteínas y se consume en muchos lugares del mundo como consumo directo. También se hacen elaboraciones a partir de él. Pero en España, y en concreto en Valencia, lo que se ha hecho es una bebida azucarada. La horchata normal que consumimos tiene azúcar añadida, aunque hay horchatas más saludables que no tienen tanto azúcar, que es muy común allí. De hecho, allí hay tiendas que son las horchaterías donde la gente se sienta a tomarla fría. Esto es un campo de plantas de chufa de Valencia. Veis el aspecto que tiene el cultivo. También aquí tenéis un link con el Consejo Regulador de Medición de Origen de chufa de Valencia, que es muy es curioso también. Yo recomiendo que veáis estas cosas porque los consejos de denominación de origen son el modo más adecuado de defender un producto y de promocionarlo. Aquí también tenéis un pequeño link a un vídeo muy curioso de cómo se defendían en Valencia de llaman Tiger Milk, que es un producto que es realmente es la horchata, pero que la han sacado con otro nombre y competía directamente con la horchata. Y lo ha hecho de modo muy gracioso. Tratan de defender su imagen frente a otros productos que compiten con ellos. Y esto es todo. Con esto finalizamos este grupo de monocotiledóneas y ya nos vamos el próximo sería el final de esta gran conjunto de especies. Hasta luego. Saffron's mad about me. You know this? I'm just mad about my saffron. She just mad about me. Everybody sing. They call me mellow yellow.